En septiembre de 1954, un crimen consternó a la sociedad limeña. Julio Hidalgo, un niño de 3 años, fue ultrajado y encontrado muerto en el interior de una covacha en la quebrada de Armendáriz, un lugar desolado donde personas de bajos recursos sobrevivían a la dictadura de Manuel Odría, a la indiferencia y al racismo propio de esos años. Así luce hoy la quebrada de Armendáriz, en la que 2 jóvenes encontraron el cadáver del pequeño Julio Hidalgo, boca abajo, con la ropa desordenada y heridas en la cabeza. Este hallazgo provocó que la sociedad limeña se indigne y exija al gobierno que encuentre el responsable del macabro acto, siendo el principal sospechoso Jorge Villanueva Torres, de 35 años, al cual la prensa lo llamó el monstruo de Armendáriz. Un personaje afroperuano, ¿no? Marginal, ¿no? Parece que era un ladrón de poca monta, ¿no? Lo que se llama pájaros fruteros, qué sé yo, que robaba en los tranvías. Y que, bueno, pues lo acusaron del asesinato de un niño, pues, ¿no? De un pequeñito. Y parece ser, y todo indica, que fue acusado, pues, injustamente, ¿no? Que no hubo las pruebas suficientes para decir, pues, que él había matado a este niño, ¿no? El caso del monstruo de Armendáriz fue un ejemplo del mal manejo de la justicia peruana, ya que las investigaciones no presentaban las pruebas suficientes para sentenciar al presunto culpable. Y como prueba presentó, pues, una moneda, parece de 20 centavos con la cual le había pagado, ¿no? Es más, cuando encontraron a este acusado, lo encontraron, dicen, con una camisa que estaba manchada de sangre, pero parece ser que la camisa no era de él, en todo caso. Entonces todo indica que como era una persona marginal, los diarios lo ponen como un afroperuano, una persona marginal, que parece que la opinión pública, pues el racismo existente, si ahora en el siglo XXI, 2019, todavía existe racismo y bastante en Lima y en el Perú, imagínense, pues 1954, mediados del siglo XX, pues esto era mucho más elevado, más acentuado. Una segunda hipótesis referente a este caso fue que el pequeño Julio había sido arrollado por un vehículo y conducido a la covacha por un irresponsable piloto, ya que según el registro de la autopsia, la muerte del infante fue producto del traumatismo recibido en el cráneo, que provocó una asfixia por sofocación cuando su cuerpo cayó boca abajo. Sin embargo, bastó la declaración de Ulderico Salazar, un turronero que sindicó a Villanueva Torres como el autor de este crimen para que la justicia peruana lo sentencie con la pena de muerte. En el caso del monstruo de Armendáriz, como por versión de una persona, ¿no?, de un testigo, supuestamente vieron a este señor con el menor agraviado, y ya dieron por sentado que lo golpeó, que lo mató y otras cosas que después se determinaron que no habían ocurrido, ¿ya? Cuando en otros países la testimonial tiene que estar corroborada por otros medios probatorios. La declaración de una persona no es suficiente. Tiene que haber otras pruebas que concurran, ¿ya? Y tiene que probarse hecho por hecho. Según el testigo, su declaración fue por voluntad propia y al acercarse a la estación policial declaró que el asesino le compró una porción de turrón para el niño y luego ambos se dirigieron a la quebrada. Luego de que Jorge Villanueva fue ejecutado, el turronero envió un mensaje a la sociedad que puso en tela de juicio la sanción de la justicia. Parece que el turronero días después dice que a ver si la sociedad me consigue o me puede dar un empleo estable para mantener a mis 3 hijos. Eso es lo que he encontrado. Entonces, pues, ¿no? Claro que da mucho que pensar, ¿no? En esa época, la violación era un hecho poco común y la sentencia de pena de muerte estaba legalizada en el Código Penal. La pena de muerte es la sanción máxima en todo país, ¿ya?, porque afecta a la vida de la persona, ¿ya? Y en nuestro país ya no está vigente desde el año 1979. La pena tiene como fin la resocialización y la restitución del criminal a la sociedad.
La pena de muerte no. La pena de muerte tiene su base en la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. ¿No? La pena de muerte tiene como final la venganza, nada más. Una venganza que posiblemente haya nacido del racismo y discriminación de aquella sociedad clasista y dictadora, que fue apoyada por la institución encargada de impartir justicia y que hasta el día de hoy sigue cometiendo errores en contra de las personas con bajos recursos. El sistema judicial se basa sobre todo en supuestos. Las sentencias no exigen la probanza de hecho por hecho, ¿no? Sino que como ocurrió tal hecho, ya dan por sentado que ocurrió lo demás, y no es así. ¿No? Se dice que ocurrió tal hecho, entonces se presume que todo lo demás ocurrió, ¿no? Y eso resulta lesivo para los derechos de muchos. Hay muchos culpables que están en prisión. Nuestro sistema judicial es muy laxo en la exigencia de la prueba. Villanueva pasaría a ser el último sentenciado a pena de muerte por violación en nuestro país, pero no se le recordaría solo por eso, sino porque fue condenado sin pruebas consistentes. Supongamos que haya sido verdad que un vendedor vio a esta persona con el menor. Estaba probado que él lo golpeó, estaba probado que él estuvo todo el resto del tiempo con el menor. No. Después de su muerte, el diario La Prensa informó que Salazar se había contradicho más de 30 veces durante el proceso. Las dudas en torno a la culpabilidad de Villanueva calaron en la población y en las autoridades. Es por este tipo de errores judiciales que desde hace 40 años se abolió la pena de muerte en nuestro país. A una persona, por error, la ponen en prisión, un delito que no cometió, y está 15 años en cárcel. Y después se descubre por diferentes pruebas de que él no fue. Esa persona sale, puede pedir una indemnización, ya se le afectó la vida, pero hay formas de poder restituir el daño causado. En el caso de la muerte, ¿cómo restituyes? Alguien que ya fue muerto no se le puede volver a la vida. Esta sentencia fue un clamor popular que medios de comunicación influenciaron y presionaron la decisión judicial. Que la radio transmitía el juicio, ¿no? Directamente, ¿no? Todavía no había televisión, es 1957. La televisión empieza poco después. Pero sí, claro que sí, ¿no? Un papel muy importante en la opinión pública, ¿no? Acusando a esta persona, ¿no? Y como la buena memoria no es característica principal de los peruanos, en los últimos años también hemos sido testigos de casos en que se juzgó a inocentes como criminales antes de culminar las investigaciones, tales como el caso de Rosario Ponce o Eva Bracamonte, ambas indicadas como asesinas pero absueltas por el Poder Judicial. En el 2017, el presidente del Poder Judicial declaró en un medio televisivo que este caso podría ser absuelto póstumamente, pero según la ley, este proceso no procedería. En realidad, para que tuviera efectividad y sea real, los familiares, sus herederos en este caso, sus herederos legalmente declarados, tendrían que iniciar un recurso de revisión. Es decir, con prueba nueva, acreditar de que el fallecido no había sido el que cometió el delito. Pero tiene que ser prueba nueva, no puede ser prueba actuada dentro del mismo proceso, no puede ser una revisión de lo que ocurrió en el mismo proceso. Y al obtener la absolución, tendrían sí la posibilidad de obtener una indemnización, pero, como dije, tiene que ser a pedido de parte, a pedido de los mismos familiares. Quizás si uno de los vocales supremos dio esa alternativa, puede ser como un momento de reflexión judicial, ¿no? Pero no tendría más connotaciones. ¿Pero qué pasó con el cuerpo del monstruo de Armendáriz después de su ejecución? Se investigó y parece que un periodista del Comercio investigó en los años 90 y le dijeron que el cadáver ya no estaba en el cementerio. Primero fue enterrado en una fosa común y después parece ya pasó a un nicho. Y ya no estaba en el cementerio porque desde los años 60 parece no se había pagado
y lo habían, pues ya no estaba el cadáver. En todo caso, el cadáver ya no existe tampoco. La historia del monstruo de Armendáriz por muchos años fue considerada como la más macabra historia de violación de los años 50, que para muchos tuvo una condena justa por haber atentado contra un inocente, sin pensar que décadas después la justicia peruana reconocería un error que ya no tiene marcha atrás. La presión mediática y social hasta ahora ha marcado a muchas personas, con etiquetas que atentan su integridad y su imagen, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿el periodismo está haciendo su trabajo correctamente o buscamos el sensacionalismo sin importar el bienestar social?